Archivo Criollo. Memoria, historia y cultura argentina. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Archivo Criollo. Yo soy Lucio Sanmartino. Yo soy Ignacio Paz. Un capítulo donde les traemos una nueva curiosidad histórica sobre algún hecho o personaje argentino para que se lleven a sus casas, que capaz conocían, quizás no. Sí, historias que parecen que no, pero pasaron de verdad. Exacto. Y para ir descubriendo todas estas historias que vamos subiendo y demás, no se olviden de suscribirse a nuestros canales de Spotify y de YouTube. Interactúen con el episodio, compártanlo, puntúenlo, coméntenlo, déjennos ideas que tengan. Háganlo ahora, digan, Exacto. es buenísimo, después lo escucho. Dale. Ahí, tipo como garantía de fe, ¿no? De que va a funcionar. Unos genios, después veo quiénes son. No, pero de verdad eso nos ayuda un montón y aparte nos motiva a nosotros a saber que les está sirviendo y poder seguir con los capítulos adelante. Y feedback, o sea, chicos, me encantó esto, no me gustó tanto lo otro, pero la realidad es que sirve un montón, está buenísimo. Exacto. Y hacen que nada, nosotros podamos también llegar a más gente. Así que nada. Mismo recomiéndennos también, o sea, gente, a sus amigos. Yo entiendo que igual no quieren compartir de dónde saben todo lo que saben, porque ustedes están haciendo los capos con todo lo que nosotros contamos. Literal, están haciéndose los capos por ahí con todo lo que nosotros contamos, pero bueno, sean buena onda. Así que bueno, sin más preámbulos, tema de hoy. Hoy, temazo, literal, temazo, voy a hablar del Papa. Ok. El Papa. ¿El Papa actual o el Papa nuestro? Nuestro Papa, Nuestro el Papa. gran Papa argentino, Ok. básicamente. Que es el Papa Francisco. Bien. Papa Francisco, un Papa muy, pero muy disruptivo. Y el capítulo de hoy se va a llamar El Papa Incómodo, decisiones que rompieron moldes. Ok. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar desde la fe, ni los documentos, ni nada eclesiástico puro y duro, sino vamos a hablar de cuáles fueron las decisiones que convirtieron a este Papa en un Papa que incomodó a tantos sectores. Ok, bien. Si no, o sea, no qué escribió, sino un poco más cómo eligió vivir el Papa Francisco. Exactamente, es un Papa muy disruptivo, sin proponérselo, sino que ya viene desde antes. Bien, bien. Así que voy a contextualizar un poquito, voy a poner un poquito de data histórica en este punto. Me gusta, vamos. Nombre: Jorge Mario Bergoglio, nace en Buenos Aires en 1936. Antes de ser sacerdote trabajaba como técnico químico. Mira. Y estudia humanidades, filosofía y teología. Entra a la Compañía de Jesús, una orden marcada por la austeridad, la formación intelectual y una relación histórica tensa con el poder, que esto es muy importante porque va a marcar básicamente su esencia. En los años 70 llega a ser superior provincial de los jesuitas en Argentina, pero después hace un recorrido que no es tanto lineal, vamos a decirlo. Pasa algunos años en Córdoba, no tiene muchos cargos visibles. Es una etapa de repliegue y silencio. Más que nada en la época de la dictadura. Y en los 90 vuelve como obispo auxiliar. Ok. Hay una película muy buena en Netflix, un documental, me da risa que siempre recomiendo documentales, pero la realidad, que habla mucho del Papa y de su relación con la dictadura. Me meto ahí, hay otra muy buena que es Two Popes, Dos Papas, Sí, que por favor. es un peliculón que cuenta un poco, ¿no?, esta transición que hubo cuando Benedicto estaba por abdicar al cargo y quería, y medio estaba sondeando a Bergoglio como su sucesor, ¿no? Como también siendo dos posturas muy distintas el uno y la otra, y de esas charlas que estuvieron ahí entre que se dio de todo. Y ahí se repasa también un poco la historia de Bergoglio de joven, ¿no? En todo este contexto de Es que es muy importante, de hecho, porque él llegó al poder tras la renuncia de Benedicto. Exacto. En 2013. Hablando de eso, lo que yo vi es una película en realidad basada en hechos reales actúa de la Serna. Sí. Y está muy buena. Pero bueno, esto es importante lo que vos decís. ¿Cuál es su vínculo con Benedicto, básicamente? Él llega al cónclave de 2013 tras la renuncia y no llega como un burócrata eclesiástico clásico que todos nos imaginamos, sino como alguien que ya desconfiaba del lugar que ocupaba en la iglesia. Por eso también hubo momentos donde él se aleja, vuelve, etc. Porque es una persona que se cuestionó mucho qué lugar ocupaba. O sea, eso explica también por qué después no se comporta como se espera de un papa, ¿no? Que ya lo hacía como arzobispo, como cardenal también. Sí. O sea, esa cuestión de la humildad, del humano, ¿no? De no perder las raíces. Sí, de hecho, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era chica que mi abuela me contaba de él.
estamos hablando de mucho antes de que él vaya a ser papa, y que él siempre me contaba que era el cura que viajaba en colectivo. O sea, como que se lo hablaba de él como desde el lugar muy de la humildad. Pero bueno, nada, una de las primeras medidas que él tomó cuando se proclamó papa, como asumió como papa, fue no vivir en el Palacio Apostólico, que es la residencia tradicional de los pontífices a principios del siglo XX. Según relata Mons, George Gansway fue a ver el departamento, recorrió todas las habitaciones, pero esa noche durmió muy mal. Sí. Días después, lo que dijo Francisco fue que no estaba acostumbrado a espacios tan grandes, que necesitaba vivir entre la gente, o sea, el calor humano. Por eso se quedó en la Casa Santa Marta, que es una residencia mucho más simple dentro del Vaticano. Y eso no fue como algo provisorio, ¿no? No es que fue un acto de marketing, decir, bueno, yo viví toda la vida así, ahora voy a seguir con mis... No fue un gesto, o sea, más allá de que fue un gesto, fue algo que sostuvo. Ningún papa hizo algo así, jamás. Porque él no es que es solamente un símbolo de austeridad, es romper con una lógica del papa aislado, elevado, inalcanzable, superior a todo, a los quienes lo rodean. Sí, cambiar el lugar desde donde se ejercía o se ejerce el poder, digamos. Exactamente, que es algo que se le dio muy natural también. Y otra, por ejemplo, de estas revoluciones simbológicas que él hizo, fue que la primera aparición en el balcón del Vaticano en marzo de 2013, Francisco rompe con la vestimenta tradicional. Sotana blanca sencilla, sin museta bordada, cruz de metal en lugar de oro, sí. O sea, eso ya es simbológicamente una locura. Y además no usa los zapatos tradicionales rojos, sino que opta por zapatos negros comunes. Sí, los que usaba él, que siempre se metían y estaban rotos. Exactamente, sus zapatos. Y esto en los ámbitos conservadores, te imaginarás tú el... Sí, que no es solo ropa, o sea, son un símbolo, ¿no? Digamos. Sí. Es literalmente esto, o sea, yo creo que él, sin saberlo, hizo una revolución simbológica a nivel de la iglesia. A ver, había personas que pensaban que esto era una banalización, pero para otros era una humanización, básicamente. Sí, también con un dejo de coherencia, ¿no? Más que como impacto inicial, digamos, en su papado. Exactamente, fue un gesto de ocasión. Y aparte esto que decimos, es algo que lo sostuvo. Que eso está aún más importante. Pero bueno, después vino algo un poquito más controversial en Semana Santa. Bien. ¿Controversial para quién? Obviamente siempre para el ámbito conservador y de la iglesia y para quienes lo siguen, que si bien quienes lo siguen siempre va a haber como opiniones encontradas, es importante el lugar que ocupó en este punto. Él resignificó el ritual del lavatorio de los pies, que solo se hacía a hombres católicos, y él lo lleva primero a una ceremonia por fuera del Vaticano y después lava los pies de presos, mujeres, personas musulmanas y migrantes que venían muchas veces de las cárceles. A ver, no modifica la ley litúrgica de entrada, sino que cambia el gesto. Bien. Y ese cambio de gesto genera como una bomba interna, o generó eso. Exactamente. Fue una bomba totalmente interna. ¿Por qué? Porque demuestra que una norma puede ampliarse desde la práctica. Hoy es un gesto chiquito, pero bueno, el impacto simbólico es gigante dentro de la iglesia. Después vamos a ver por qué él también hay cosas que él intenta modificar que no son tan ligadas a la práctica, sino más bien a lo estructural. Claro. Es que es el cuerpo diciendo algo que el reglamento no decía, digamos. Exactamente. Pero bueno, o sea, él hacía mucho hincapié en esto, ¿no? De quién soy yo para juzgar, por ejemplo. Es frase totalmente simbólica, de hecho título de un libro escrito por él. En 2013, hablando un poco de esa frase y cómo nació, él da una conferencia de prensa en un avión. Le preguntan acerca de la homosexualidad, tema por demás controversial para la iglesia, y él contesta, ¿quién soy yo para juzgar? Ahora, no cambia la doctrina de la iglesia, pero sí cambia el tono. O sea, acá el cambio que él hizo para la iglesia fue cambiar el tono de comunicación, primero por lo despreocupado, como, ¿quién soy yo para juzgar? La manera de hablar de personas homosexuales dentro de la institución, o sea, estamos hablando de 2013, o sea... Es hace nada, pero a su vez es tipo muy temprano para la edad histórica. O sea, hizo un cambio de comunicación que por cero dogmático, que fue lo que marcó un antes y un después. O sea, no cambian las reglas, sino que cambia como la puerta de entrada, digamos, al tema.
Exactamente. Y es una institución muy estructurada, por no decir una de las más estructuradas. Entonces fue un cambio más a nivel climático, vamos a decirlo. Sí, con menos condenamiento, digamos, y como con más cordial y dando como a la bienvenida de, che, son bienvenidos si quieren sumarse a esto. Sí, totalmente, como entendiendo que o sea, haciéndolos parte como de la iglesia, por así decirlo. Así que nada, y un poco también hablando de esto que siento que debería haber estado al principio, es por qué Francisco, el nombre, recordemos que el Papa elige su nombre cuando asume, y cuáles son esta reforma que estoy hablando de que no es tan del hecho, sino es más de los papeles. Cuando elige el nombre Bergoglio, básicamente, elige un nombre que no había usado, que es Francisco, en referencia y en honor a San Francisco de Asís. Un jesuita. Sí, que era símbolo de pobreza y opción por los pobres. Bien. Él mismo dijo, pensé en los pobres. Ya con eso se puede cerrar. Este nombre no es que es una declaración. Vienen las reformas, porque son un poco más profundas. Se mete con las finanzas del Vaticano, estructuras opacas, burocracia interna. Empieza a intentar meterse adentro de verdad. Sí, siempre hizo como un autocuestionamiento de toda la estructura eclesiástica desde adentro, de cómo funciona y como demás. O sea, casi que siendo como un enemigo público interno de la iglesia, sin serlo, ¿no? Sí, literalmente. Y un disclaimer, como ya adelantándome, muchísimos de estos procesos siguen abiertos y en evaluación histórica. Porque bueno, nada, esto, tío, generó muchísimas incomodidades desde la acción, desde cómo se muestra esto de lo simbológico, lo simbológico y desde también lo estructural, que eso es más difícil aún. Es decir, que primero incomodó con los gestos, pero después lo hizo con decisiones estructurales. Exactamente. Y eso es lo más difícil, básicamente. Primero porque si bien ahora estamos hace muy poco tiempo con el Papa actual, hay que ver cuáles de esas cosas quedan en la historia y cuáles se quedan en lo que hizo él. Ojalá que esas prácticas o esos gestos se puedan sostener, pero bueno, hay una realidad y es que fue una postura muy radical para lo que venía haciendo la iglesia. Así que bueno, nada, un poco con esto te voy a dar algunas cositas así como más, otras cosas que pasaron, unos datitos. De gestos cotidianos de él, digamos. Exactamente. Uno, por ejemplo, es que él usa autos comunes como Ford Focus o Renault. O no ostentosos. Cero ostentosos. Sí. El día que fue elegido papa, él mismo pagó su cuenta de hotel. Sí. Bueno, en la película los dos papas se retrata un poco que él no se aloja no es un hotel, es la casa de los cardenales que está ahí cerca del Vaticano, que es todo más lujoso y demás. Él se aloja en un hotel dicho ahí en Roma, tranquilo, en una habitación totalmente austera, o sea, que habla un poco de cómo vivía él, ¿no? Es que sí. Y después se contaba mucho de que él llamaba personalmente a la gente. O sea, como, no sé, de hecho está como el archivo de que ha hablado con celebridades argentinas, como se llamaba por teléfono. Así que bueno, nada, esos son como, o sea, son cosas que lo significaban y resignificaban su lugar. O sea, gestos simples que dejan al descubierto privilegios que antes parecían normales, digamos. Exactamente. En la estructura papal, ¿no? Sí. Por eso siento que no hay mejor título que decir que fue un papa incómodo, que incomodó. Bien. Y muy cercano. O sea, de nuevo, siento que es 100% representativo de lo que es la Argentina. Y criollo, hincha de San Lorenzo encima, o sea, bien nuestro. Podás ser religioso, ¿no? Sí. A mí me pasa un poco eso, o sea, yo no me considero una persona religiosa, pero entiendo el rol histórico que ocupó como argentino dentro de una estructura eclesiástica tan poderosa y tan mundial y que viene de miles de años a nivel de religión, que haya habido un argentino ahí que haya roto tantos paradigmas, no deja de ser una curiosidad y un hecho importante, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y un poco como encontrando denominadores comunes con personas que solemos nombrar dentro de la Argentina, que siempre está esto de volver cercano lo que es inalcanzable. Exacto. De volver sencillo lo que es como magnífico. Siento que es el ADN criollo.
Y me alegra y es de vuelta ser contemporáneos a esto es una Exacto. locura. Sí. Yo eso no lo puedo creer también. Y creo que me voy con muchos capítulos así como diciendo, no, yo no puedo creer. No, aparte, en el medio pasaron un montón de cosas. O sea, Argentina campeón del mundo, el Papa Argentina. Literalmente. Sí. Así que nada, bueno, me encantó el capítulo. Me encantó porque trajimos un personaje relativamente contemporáneo para todos, con curiosidades que capaz no muchos conocían. Sacándole un poco del lado de la religión, Sí, sino yo como tampoco soy hablando del religiosa. personaje. Así que me gustó este capítulo. Todo bueno. Así que bueno, chicos. Así que bueno, sí, suscríbanse, de nuevo reforzamos a nuestro canal de Spotify, a nuestro canal de YouTube, para que no se pierdan de nada, que siempre que subamos un capítulo les llega ahí, ping, la notificación. Síganos en Instagram. Nos pueden seguir en Instagram, así no se pierden de nada. Y bueno, esto fue otro capítulo de Archivo Criollo. Gracias por estar Hasta la ahí. próxima. Archivo Criollo. Memoria, historia y cultura argentina.